Hola bacalas, lo siento, pero hoy vais a ser bacalas. Voy a hablaros de este disco de aquí, se llama Tecno, ya veis que no es de los 90, en parte, porque hace unas semanas me enteré de rebote de que se había reeditado. La compañía valenciana Squad Music lo editó el 18 de marzo de 2016, pero debido a la demanda, porque hace mucho que se quedaron sin stock, decidieron hacer una reedición, igual a la primera, para que esté disponible de nuevo. Creo que llega en un momento en el que, ojalá sea así, la ruta del bacalao puede llegar a estar más de moda que nunca. También es muy reciente el videoclip realizado por la cantante Amaya, ambientado en la ruta del bacalao, y también noticias tan recientes y positivas como que la compañía Caballito Films acabe de dar luz verde a un proyecto gracias a 3 Media, que está metida de por medio, para una especie, no sé si va a ser película o serie, que se va a llamar La Ruta. Pues este disco me parece una guía para principiantes como yo, que viven muy lejos de Valencia, y para ponerse un poco al día de cómo se gestó esa ruta del bacalao. Erróneamente descubro algo ya en los 90. Me llegaban ecos muy lejanos y a través de la televisión, que también hizo mucho daño la televisión a lo que fue la ruta, y sobre todo la radio, escuchaba una serie de canciones de lo que yo creía que era la ruta del bacalao. Quizá empezando por Chimo Bayo, con ese Así me gusta a mí en 1991. A partir de ese momento y de ese gran éxito empiezan a llegar un montón de discos ambientados en ese supuesto sonido, un tecno hecho en España mayoritariamente muy duro, lo que también conocíamos Máquina por aquel entonces, un poco más tarde ya Bacalao, por discos como Lo Más Duro 1, 2, 3, ese sonido noventero y tan característico. Sí que supongo que se pincharía mucho en las discotecas valencianas, pero cuando ya se había convertido en un fenómeno totalmente mainstream, ese movimiento cultural, que para mí es un movimiento cultural el que se creó en Valencia, ya nació en los 80, en paralelo a lo que conocemos también como movida madrileña. Madrid tuvo esa etapa de efervescencia, de explosión cultural, pero más enfocada en la música pop, rock, punk. En Valencia el asunto era completamente diferente. Allí la música que se descubría y se escuchaba y se vivía era música industrial, electro, synth pop, EBM o lo conocido como Electronic Body Music, no equivocar con EDM. Eran grandes expertos en importar inicialmente música, aparte de que ya nació música en Valencia, y la gente que iba allí alucinaba porque lo que allí sonaba era como una burbuja, no sonaba en el resto de España. Esto hizo surgir poco a poco grandes templos pequeños que se convirtieron en grandes templos de lo que hoy conocemos como la Ruta del Bacalao. Se creó un gran complejo de discotecas de las que muchos conocemos ahora a lo largo de los años. De ahí surgieron Barraca, Activi, Don Julio, que se convirtió después en NOD, Doña Adelina, El Torero, El Templo, un montón de discotecas. Me vais a perdonar que son las que se me vienen ahora de repente a la cabeza y que conste que yo nunca viví, por desgracia. De ahí que me parezca muy apropiado este disco para los que creemos que la Ruta del Bacalao es Chimo Bayo, que también, pero que son canciones como la de Chiquetere, el Saturday Night de Wi-Fi, nada que ver. Todo ese tecno creado especialmente en España y que sirvió para que toda la península disfrutásemos, realmente tiene un antes, y que este disco puede ser una buena forma de iniciarse en ese cómo empezó todo. Son 24 canciones, es un doble CD como os podéis imaginar, y de entre todo eso, por no recorrer el tracklist al completo, voy a daros unas pequeñas pinceladas y sobre todo parándome en algunas de esas canciones que sí llegaron a trascender de alguna manera a recopilatorios españoles de la época. Aquí suena, por ejemplo, el Electra de The Sun Corporation, es la canción que abre el recopilatorio. Es uno de los cortes incluidos en la tercera referencia del sello Megabit Records. Que hablando de Megabit Records, aquí está también incluido una de las canciones de la formación Megabit. Es imposible, no puede ser, aparecía por ejemplo en 1991 en el recopilatorio Éxtasis Total. También en ese 1991 se incluía la primera referencia, el primer EP de la formación En Fase. Estaba incluido en el primer Tecno Valencia. El proyecto alemán Klangwerk, una licencia que tuvo Blanco y Negro en aquel momento, estuvo incluido en un recopilatorio de estos raros que no tuvieron campaña de televisión y que también empezaban a respirar todo este sonido que se gestaba en Valencia. Era el primer Tecno Maquinita. De 1992 es el Solid Session de Format One, incluido en el primer recopilatorio que se puso a la venta de Chocolate, el Chocolate en directo.
Los niños del parque es una canción de 1981 que sirvió de base e inspiración para muchas producciones futuras. Los niños en el parque son muy afortunados. En abril de 1990 se grababa el Strange de Interfront, una de las canciones más recordadas, más carismáticas de esas hechas en Valencia. Se incluyó en la época en el primer volumen de una especie de recopilatorio creado por Megabit Records. Ya estáis viendo que la inspiración alemana era fundamental, y aunque la canción Straggler de Achtung suene como muy de allí, era una producción valenciana. Es de 1991 y se incluyó en el Tecno Valencia 2. Como también era de 1991 la canción de Expansions, incluida en ese momento en el primer volumen del recopilatorio Ponte la Marcha, y que, como muchos sabréis, esto que sale en portada es la majestuosa discoteca Arabesco. KRB y su Mysterious Song fue una canción que se incluyó en el primer Tecno Valencia en 1991 y que a su vez pertenecía a su primer mini álbum titulado Sana. Ice Bar. Si te enfadas, suena mejor la entonación. Es una canción de 1981 creada por la banda post-punk suiza Grauson, incluida en el Tecno Maquinita 3. Todo era repertorio de 1992-91, excepto cosas como esta. La discográfica valenciana Area International lanzó en el verano de 1992 un recopilatorio llamado Area 92, del que algún día me gustaría hablaros, y en él se incluían, por ejemplo, esta canción de P2 Syndicate desde 1990, y el título es que ni me atrevo a decíroslo. Y ya por último, que no la última canción del disco, es la de Wizard in the City, una canción de 1991 que fue licenciada en aquel momento por Blanco y Negro en España, de la formación Wizard, y se incluyó ya en el 92 en el recopilatorio Tecno más Máquina y Bacalao. Quedan muchísimas más por repasar, pero esto ya os lo voy a dejar a vosotros si tenéis la curiosidad. Como inepto en este estilo musical, hay muchas canciones desconocidas que fueron un descubrimiento para mí. Dejando el repertorio aparte, y si os hablo del disco como producto, me puse en contacto con la gente de Squad Music para descubrir algunos detalles de esta reedición, el por qué se había relanzado, si había alguna diferencia. En gráfica sé que no hay ninguna diferencia porque tuve la oportunidad de diseñar este recopilatorio en 2016 y no me pidieron nada para hacer este nuevo lanzamiento. Está todo exactamente igual. Inicialmente se iba a llamar Tecno Industrial, de hecho guardo las gráficas de todo el trabajo realizado con ese título, pero que finalmente se simplificó en Tecno, con este eslogan de la mejor música de las discotecas valencianas de entre 1981 y 1992. Pero sí quise enterarme de algunos detalles que en la época pues la verdad que no los pregunté y que ahora para hacer este vídeo me parecían importantes. Para empezar, de estas 24 canciones en versión maxi quería saber si había alguna que se había resistido especialmente, y eso es algo que pasa pocas veces, pero a veces en este tipo de recopilatorios, que no aparece un máster y hay que tirar de la canción en vinilo. Si se puede evitar yo lo prefiero. En este caso me confirman que no, que todas las canciones son másters originales y no hay nada que suene a vinilo. Hace unos años recuerdo haber leído varios comentarios a través de las redes sociales, es que esto se trata de un CDR y parece ser que cunde el pánico en cierta gente. No tengo ni idea de cuál es el punto negativo de un CDR. Y os lo digo honestamente, así que me metí en internet y quise buscar un poco cuál era esa diferencia. A menudo es difícil distinguir entre un CD prensado y un CDR grabado, ya que muchos CDRs se hacen profesionalmente. Las propiedades básicas de los dos formatos son, en el caso de los CDs, los datos se han presionado en un molde de plástico, impresión profesional en el lado de la información, el color del lado de los datos es plateado o gris o dorado, mientras que el CDR grabable se ha grabado en una unidad de computadora. El lado de la información tiene una etiqueta adhesiva o se imprime con una inyección de tinta, o incluso tiene una impresión profesional. El color del lado de los datos es más comúnmente dorado claro, plateado, con tonos de verde o de azul. Creo que sigo sin tener mucha idea y muchos de vosotros lo vais a saber mejor. Lo que está claro es que en el caso de CD o CDR, el contenido digital es el mismo. La calidad de sonido va a ser exactamente igual. Otra cuestión que no conseguí encontrar podría ser el tema de la durabilidad, y esto me lo invento totalmente, pero pongámonos en el supuesto de que un CD tuviera una vida útil de
10.000 reproducciones y un CDR tuviera una vida útil de 2.500. Si ese es el problema, los discos de vinilo también tienen una vida útil. Cada vez que la aguja pasa por el surco se está desgastando, no sé cuántos miles o cientos de reproducciones admite, y jamás llegué a consumir un disco de vinilo. No creo que ni un CD ni un disco de vinilo vaya a escucharlo 2000 veces nunca, y 500 tampoco. Sí, es un CDR, un doble CDR, pero que no es algo casero que se haga de forma clandestina. Esto está hecho en una fábrica, con todo en regla, con su depósito legal, todas las canciones cedidas legalmente de los artistas o los sellos propietarios, estampado, retractilado. Esta fábrica y más fábricas no ofrecen el formato CD cuando haces tiradas muy pequeñas. Por lo que busqué en internet, se suele usar el CDR en tiradas por debajo de las 300. Y esto es lo que os puedo contar de este recopilatorio titulado Tecno. Sé que muchos de vosotros que compran por internet, porque ahora mismo comprar en físico, en una tienda física, y sobre todo un disco un poquito raro como este, es cada vez más complicado. Es verdad que a veces da un poco de pereza eso de pagar unos gastos de envío solamente comprando un CD, y si lo hacéis a través de la web de Squad, es probable que haya algún disco más de vuestro interés no rebajados, están hiper rebajados. Entonces hice una selección con las cosas que acabo de echar un vistazo que todavía están disponibles en la web. Hay de todo tipo, Remember más antiguo, Remember más nuevo, como este temazos Remember 2. Bueno, esto no es que sea muy Remember, pero es un recopilatorio de Squad que me hizo mucha ilusión diseñar, porque lleva una faja que engloba 3 cajas de discos dobles. En total son 6 CDs y además lleva un gran megamix de Javi Villegas. Este me lo compré hace poquito, todavía lo tengo precintado. Hay unas canciones que en su día fueron productos de Max Music y por eso me llamó bastante la atención este recopilatorio. Ojo con este nombre de máquina, gran reserva, porque es probable que pronto tengáis noticias nuevas de esto. Esto es algo que puede complementar también a esos amantes de la ruta del bacalao, con una temática ligeramente distinta. Lleva canciones de Peter Murphy, Broken English, Invisible Limits, Bad Boys Blue. Veis ya por dónde van los tiros. Canciones Remember de los años 2000 son las que incluye este Remember Hits. Tengo por aquí el primer volumen del temazo Remember, con canciones de Orion 2, DJ Sammy, Cola, DJ Marta, varios volúmenes de cantadita Remember. Esto también es de corte más dance, progresivo, hard dance, We Love Remember, o este disco que puede complementar muy bien, donde aquí sí que están canciones más comerciales, habituales de los 90, Chimo Bayo, Robotics, El Espiral, Front 242, Boa Club, 7up. Ahora me gustaría que me contaseis, especialmente la gente que haya vivido la ruta de alguna manera, experiencias, porque es un fenómeno que me fascina, del que me falta muchísimo por aprender, y todas las anécdotas que me podáis aportar acerca de esas discotecas, de esos años, ese fenómeno cultural que hay que reivindicar. Valencia necesita de una vez que llegue su momento, que se reconozca que hubo cosas malas, hubo documentales que hicieron mucho daño, pero tiene muchas cosas positivas que estoy deseando ver, aunque sea ficción, pero sobre todo me interesan vuestros testimonios, los reales. Nada más, como siempre, muchas gracias por vuestra compañía durante estos minutos y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós.